Queremos evaluar la integral INDEF, o determinar la antiderivada. Aquí determinaremos la antiderivada usando una fórmula de integración que se encuentra típicamente en la parte posterior de un libro de texto de cálculo, en una mesa de integración. La parte difícil de usar una tabla de integración es reconocer qué fórmula de integración usar. Mirando la integral dada, observe cómo el integrando contiene seno cuadrado, así que si miramos debajo de la sección trigonométrica en la tabla de integración, encontraremos un foro de integración similar al que se muestra aquí. En realidad, he enumerado dos aquí. A través de algunas investigaciones, descubrí que estas son las dos fórmulas más comunes utilizadas para integrar seno cuadrado u, integrado con respecto a usted. Mostraremos la antiderivada para este ejemplo en dos formas, en este formulario, así como en este formulario aquí. La única diferencia aquí es que para la segunda forma, se aplicó la identidad de doble ángulo para seno 2u. Dándonos esta última forma. Observe cómo la integral es solo para seno cuadrado u, integrado con respecto a u, y tenemos seno cuadrado x al cuarto, así como este 6x al tercero. Esto indica que tendremos que realizar una sustitución u, o un cambio de variables, para que coincida con esta fórmula de integración. Le permitiremos igualar x al cuarto, por lo que si le permitimos igualar x al cuarto, el siguiente paso es encontrar el diferencial u, o du, que es igual a la derivada de x al cuarto, con respecto a x, multiplicado por dx, de modo que sería 4x al tercer de x. Mirando nuestra integral nuevamente, observe cómo estamos dejando que x sea igual a la cuarta, así que tenemos un seno cuadrado aquí. Eso nos deja con 6x para el tercer de x, y tenemos bu es igual a 4x para el tercer de x. Avancemos y resolvamos esto para x hasta el tercer de x, pero dividiendo ambos lados por 4. Esto nos dejaría con 1/4 du. Es igual a x al tercer de x. Para el siguiente paso, estamos en la integral en términos de u. Avancemos y factoricemos los 6, entonces tenemos 6 veces la integral de, sabemos que es igual a x para el cuarto, así que este es el seno cuadrado ahora. Hasta ahora tenemos esta pieza escrita en términos de u, y factorizamos los 6 que dejan x al tercer de x, y sabemos que x al tercer de x es igual a 1/4 de u. Factoricemos el 1/4, y luego tenemos nuestro diferencial u. Observe ahora que esto coincide perfectamente con la fórmula de integración, y nuevamente mostraremos nuestra antiderivada en ambas formas. Entonces va a ser igual a 6/4 es igual a 3/2, entonces tenemos 3/2 veces, usando nuestra primera fórmula, tenemos 1/2u. Menos 1/4 seno 2u. Y por supuesto tenemos más c. Aquí también mostraremos el antiderivativo en este formulario, por lo que sería igual a. No queremos olvidarnos del 3/2, por lo que tenemos 3/2 veces, y luego tenemos 1/2 veces la cantidad u menos seno u. Veces coseno. Y luego más c. Ahora sustituiremos x al cuarto por u, así que esto nos da en la primera forma, tendríamos 3/2 veces 1/2x al cuarto. Menos 1/4 seno 2u sería 2x al cuarto. Más c. En la segunda forma, observe cómo tenemos 3/2 veces 1/2. Eso sería 3/4, por lo que tendríamos 3/4 veces u, que es x al cuarto. Menos seno u, o seno x al cuarto, multiplicado por coseno x hasta el cuarto. Y luego, por supuesto, más c. Ahora, podríamos distribuir aquí y aquí, pero voy a seguir adelante y dejarlo de esta forma. Recuerde, estoy mostrando dos formas de la antiderivada, pero realmente solo tiene que mostrar una. Espero que hayas encontrado esto útil.